Sí. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Maestra, disculpándome que no voy a poder estar en la clase de hoy. Resulta que la comida de madres, mis hijos la programaron para hoy, que porque mañana hay mucha gente y entonces, pues no voy a poder estar en la clase. Ahorita, mire, me voy a dar un peinado o algo, porque al ratito llegan por mí. Entonces, una disculpa, maestra. No se apure, Graciela, que le vaya muy bien, que disfrute mucho Muchas su gracias. consejo. Gracias por conectarse para avisar. Muchas gracias, maestra. Nos vemos la próxima y la clase la veo en la grabación. Claro que sí, feliz día. Gracias. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con ánimo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué bueno. Pues igual voy a ir nombrando lista a ver a los que están por ahí. Ilvi. Blanca Estela Elguea. Presente, maestra. Gracias, Blanca. Laura Ivonne. Ingrid. Chío o Rocío. María Teresa García. Carmen Gaitán. Lourdes. Lourdes Hernández. Yo escuché eco, ¿verdad? Gaby Miranda. Presente, maestra. Buenas tardes para mí también. Muchas gracias. Son las 12 aquí. Y acá ya es la 1. Bueno, igual es tarde ya. Amada. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Graciela. Ana. María Magdalena. Elba. Fausto. Vincent. Presente, maestra. Te felicito por su nuevo look. Por los lentes. Gracias, sí. Pues realmente siempre uso lentes, nada más a veces no me gusta traerlos y me los quito. Pero a veces cuando escucho en la computadora sí necesito traerlos. Gabriela. Socorro. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Eugenia. Omaru. Vilma Patricia. Luz María. Presente, maestra. Muchas gracias, Luz María. ¿Alguien faltó de nombrar? ¿No? Ok. Bueno, les voy compartiendo mi pantalla y me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, sí se ve.
Sí, gracias, ya se ve. Ah, muy bien. Bueno, la fecha está mal, es 9 de mayo, pero ahí le puse que es 8. Y en la clase de hoy vamos a ver el lenguaje. Ahora estamos en la clase número 7 y pues vamos a ver qué vamos a ver en este módulo. Bueno, primero vamos a ver las tareas de la clase pasada. ¿Qué página sería, maestra? ¿La de hoy? La de hoy empieza en la 102. En las- Ujú. Gracias. Sí, de nada. Y vamos a ver, pues, qué cosas del lenguaje. Pues primero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje en el cerebro, el circuito del lenguaje y la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, finalmente, pues, las tareas que se dejan para la próxima semana. Pero pues primero vamos empezando con lo que vimos la semana pasada de la resolución de problemas. Ahí en su libro también hay una parte donde pueden ir anotando, no sé, como ahorita si quieren hacer un resumen o ver de qué se acuerdan de la clase pasada de la resolución de problemas. ¿Se acuerdan qué era o qué incluía resolver problemas? ¿O qué áreas Se cerebrales? refería a la resolución de problemas, maestra, de un viaje, de un avión, y luego de utilizar los números en forma de sudoku, bueno, entre otras cosas. Sí, así es. Cualquier cosa que involucre tener respuestas o ponernos a pensar. Sí. ¿Y se Los acuerdan? pensamientos creativos. También habíamos visto que la creatividad es muy importante. Ujú. También vimos, maestra, que todas las habilidades aportan para la resolución de problemas. Así es, todo es muy necesario. ¿Te acuerdas de algo? ¿De las habilidades? Sí, pues cómo no. Bueno, básicamente lo que usted dijo de la síntesis, la planeación, la toma de decisiones, la creatividad, pues todas esas actividades en conjunto aportan, aparte de otras, pues. Sí, tal cual. Son muchas, creo que no podemos anotar todas, pero sí, todas se integran y nos permiten pues, resolver problemas. Que decíamos, hay problemas pues, que son chiquitos, que son en el momento, pero otros que necesitan más planeación o que podemos resolver problemas, pero a largo plazo. ¿Y cuál es la principal área del cerebro que está involucrada en resolver problemas? Lóbulo frontal. El lóbulo frontal y otras áreas del cerebro que fluye información bilateral y se concentra en el lóbulo frontal, se procesa toda la información y ahí se toma la solución del problema. Sí, tal cual. Vimos que el lóbulo frontal es el principal, pero que está trabajando pues con otras áreas del cerebro. Se podría decir que el lóbulo frontal es el que lleva las riendas del caballo, pero los demás siempre tienen que estar cooperando. Y pues en la imagen de abajo, bueno, del lado derecho en la de abajo, es una imagen que también veíamos de clase pasada, que pues en la parte más, bueno, en la primera parte está el lóbulo frontal y como todas estas flechitas significa como todas las conexiones que hay del lóbulo frontal hacia las demás partes del cerebro, porque todo el tiempo se está retroalimentando la información, todo el tiempo hay pues sí, esta comunicación, esta sinapsis que permiten que podamos pues resolver problemas, tomar decisiones o todo lo que ya hemos visto que implica resolver problemas. Sí. Y bueno, en las lecturas del módulo pasado venía una que se llamaba las funciones ejecutivas. ¿Alguien se acuerda qué son las funciones ejecutivas? ¿O le quedó alguna duda o un comentario? Que las funciones ejecutivas requieren de mayor concentración, son como de otro nivel, de alto nivel, que se llaman ejecutivas, que es una metáfora el concepto de funciones ejecutivas porque se asemeja al control que lleva un ejecutivo en una empresa de que todas las áreas de esa empresa funcionen de la mejor manera. Así
las funciones ejecutivas del cerebro están vigilantes de que todos los aspectos y las áreas de nuestro cerebro estén funcionando de manera óptima. Adecuada. Yo Sí. leí también, perdón, compañera, termine. No, está bien. Gracias. Pues yo entendí que las habilidades ejecutivas, se refiere a las habilidades cognitivas de alto nivel. Ujú. Sí, que también ya esas ya las vimos. Y dice que enganchan a la persona de manera exitosa para ya cuando se dirige hacia como a una meta, como algo que ya tiene programado, como algo que va totalmente con la toma de decisiones y con todo esto que estamos viendo en este tema, pero concretamente pues son las habilidades cognitivas de alto nivel, que son las que precisamente usted nos mencionaba que se encuentran en el lóbulo frontal. Ay, no sé si me enredé. No, sí, se te entendió bien. Bueno, yo sí te entendí. Gracias. Explicaron muy bien. ¿Y les quedó alguna duda? No, a mí se me hizo muy claro el tema, nomás sí quisiera mencionar pues que me pareció lo que yo aquí le puse con marcatexto, pues dice que se refiere también a la organización, que en la organización interviene en la atención, toma de decisiones, planeación, secuenciación, resolución de problemas, o sea, de alguna manera son actividades que hemos realizado a lo largo de nuestra vida y yo personalmente pues no había puesto pues como cuidado en ellas, ¿no? O sea, hasta que ya le leí dije pues está totalmente razonable que sea así y la importancia de nuestro cerebro para todo en nuestra vida diaria, pues, o sea, pues prácticamente, pues sí es el motor de nuestra vida, pues el que nos permite interactuar, tomar decisiones, las relaciones con las otras personas, decidir qué hacemos primero y qué después, qué nos gusta, qué no nos gusta, pues todo ese tipo de cosas. Aquí también dice la regulación, la iniciación de la acción, el autocontrol y la autorregulación. Y yo misma me di cuenta que eventualmente en algunas cosas pues no tengo autocontrol. Y pues también eso me resultó pues, pues muy enriquecedor. Y pues era lo que quería compartir. Gracias por... Maestra, yo, Amada Mora, fíjese que a mí se me hace sumamente interesante todo lo que acaba de decir la compañera y lo que está aquí en el texto, pero yo en mi práctica, cuando yo ejercía, fíjese, maestra, que a mí me costaba mucho trabajo, sobre todo el autocontrol y la regulación. Me gusta mucho trabajar en equipo. Sí, tomé decisiones importantes o a veces erradas, pero esto es difícil. Las funciones ejecutivas es difícil, se necesita mucha capacitación, mucha entrega, sobre todo mucha atención y organización mental y documental, maestra. Eso es lo que le quiero comentar. A mí se me hizo muy interesante para mí este capítulo del módulo 6, la tarea de lectura número 1, se me hizo muy importante volverlo otra vez a retomar. Y pues para todos los que en algún momento determinado nos invitan a algún taller o a una conferencia, un curso, tener mucho cuidado con todo esto y volver a repasar. Pues muy interesante, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Amada. Y pues sí, parecieran cosas, o bueno, hacemos cosas tan simples en el día a día, pero luego entender cómo es que las hacemos o que todos los procesos que hay detrás, pues sí es muy interesante, es como, wow, cuánta capacidad de hacer tantas cosas tenemos o cuántos procesos no pasan en nuestra cabeza o en todo el cuerpo, cuánta comunicación no hay para tomar una simple decisión. Y sí, pues como dice, funciones ejecutivas, o alguien mencionaba, ¿no? Que son las funciones como superiores, pues porque sí, no todas las personas pues las tienen desarrolladas igual, también cada persona pues se desempeña diferente, que también veíamos la clase pasada que pues depende del contexto de cada persona, es como se desenvuelva en ciertas cosas, porque sí requieren de pues una mayor capacitación, un entrenamiento más difícil quizá que otros aspectos o que otras funciones que tenemos más generales.
y venía un ejercicio que decía que pensaran de forma creativa cómo usarían un clip, a lo mejor para que no lo usaran de clip, o un gancho para colgar ropa, un CD usado, un par de calcetines. A alguien se le ocurrió cómo usar estas cosas, pero sin su función principal. Maestra, cuando estaba yo en la secundaria, yo jugaba mucho con los clips. Me costaban regañadas terribles porque yo hacía pulseras y collares. Y después la maestra, ya que andaba buscando por ahí la cajita de clips, me decía, ya que supo que yo era la traviesa que hacía esas cositas, entonces me decía, otra vez vuélvalos a desbaratar y póngalos otra vez en la cajita. Pero yo hacía collarcitos y pulseritas, sobre todo collares. O también sabe que se me descomponía el cierre de mi pantalón y ese me servía a mí para subir y bajar después el cierre del pantalón, hasta que ya le decía a mi mamá o a mi abuelita que me ayudaran a cambiar el cierre. Eso era lo que yo hacía con los clips, maestra. Gracias. Muchas gracias. Maestra, perdón. Le decía, yo por ejemplo, los ganchos para colgar ropa, a mí me gustaba hacer faroles, así por ejemplo para Navidad, los alineaba por la parte recta y luego los forraba de escarcha, les ponía esferas así en el gancho y se vean muy bonitos. Con los CDs llegué a hacer como tipo mandalas, así de pintarlos y quedan muy bonitos. Y con calcetines, pues, marionetitas, pues, así como para meterles la mano y moverlos, ponerles caritas, quedaban bonitos. Eso es lo que yo llegué a hacer con esos artículos. Okay, muchas gracias. Maestra, yo solamente le quería comentar una sola duda que me surgió con respecto a las funciones ejecutivas. Donde dice que se han asociado los daños de la corteza prefrontal las deficiencias, pues, de las funciones, bueno, concretamente, a ver, deje organizar mis ideas, perdón, ahora sí. Concretamente, mi duda surgió con las deficiencias de las funciones cognitivas. La lista a mí me pareció supremamente importante. Mi pregunta es, cuando alguien tiene un daño en la corteza, ¿cómo es que se empieza a detectar? ¿Cómo detona? ¿Lo ve la otra persona? ¿Uno nunca se da cuenta? Como que por ese lado fue mi duda, o sea, ¿cómo darse cuenta uno? Porque también cada quien, obviamente, en nosotros hay pues la herencia, el medio ambiente, todo eso que interfiere para que nosotros seamos las personas que somos ahorita. Pero cuando hay un daño, yo por ejemplo, cuando veo uno a los niños que son un niño tan diferente que otro, por ejemplo, un niño puede ser, pues no sé, más violento, otro más retraído, igual también en los adultos, ¿no? Pero me hizo mucho sentido y me surgió la duda cuando leí lo de las deficiencias. Dije, ¿cómo es que se da uno cuenta que tiene una deficiencia y que no es un defecto de carácter o que, como ese lado se vino mi duda, ¿cómo es que yo pudiera tener como más claridad en eso, maestra, por favor? O sea, como tú mencionabas de que pues a veces hay niños que son agresivos y así, a lo mejor en infantes es un poquito pues normal de cierta manera porque no tienen la corteza prefrontal ni la frontal todavía 100% desarrollada, está en desarrollo, pero sí tienen muy desarrollado pues todo lo emocional. Entonces puede ser normal que los niños puedan ser muy agresivos o que lloran o que de repente se desregulan. Pero está como en uno de que, o sea, sus funciones ejecutivas están como en proceso, se están construyendo, por así decirlo, están aprendiendo de las demás personas a ver qué hacen, pues porque tienen bien desarrolladas. A lo mejor comparándolos con niños quizá de su edad o lo que es normal y lo que no es normal puede ser, pero en adultos es más fácil ver que a alguien no le funcionan bien sus funciones ejecutivas, como, no sé, una misma persona, o sea, que ya lo conocen como es, de que, pues esa persona es muy, muy agradable, muy amable, y de repente se ve que empieza a decir groserías, a las demás personas, ¿no? Era una persona muy amable y me empezó a insultar y no sé por qué, pero no es porque esté enojado, no es porque haya pasado algo, simplemente como que tenemos el antecedente de que, pues esta persona era de esta manera y de repente empieza a tener conductas de otra manera. O a lo mejor también se puede ejemplificar
bueno, igual más adelante también vamos a platicar más sobre esto. Pero se descubrió como todas las funciones que tiene el lóbulo, digo, pues sí, como la corteza prefrontal y frontal, como esas funciones ejecutivas, Sí. porque hubo una persona, un señor, un minero, hace muchos años, estaba trabajando pues en la construcción, en una mina, y de repente hay una explosión y le entra un tubo de metal, se le atraviesa el ojo y le pasa por aquí como por el cerebro, le atravesó totalmente. Y pero se Ahí se llamaba, escucha mucho ruido, perdón, maestra, la dejé de escuchar, discúlpeme, por favor. Me quedé con el señor de la mina. bueno, se llamaba Phineas Cage y Ujú. pues Phineas sobrevivió pues a la operación que le hicieron para quitarle ese tubo, y pues dijeron de que wow, o sea, qué increíble, le atravesó el cerebro. Ujú. Siguió vivo, o sea, siguió, no se murió, seguía hablando normalmente, seguía comportándose, o eso pensaron, que estaba bien, o sea, que a pesar de esa explosión que estuvo muy fea y que le atravesó pues el lóbulo frontal del cerebro, pues que a lo mejor algo va a pasar, ¿no? De que no, pues a lo mejor ya no va a poder caminar o algo. Y lo que observaron fue que, como el ejemplo que acaba de dar, de que era una persona muy amable, muy agradable, una persona, no sé, común, corriente, y de repente empezó a ser como muy grosero o muy desinhibido, como muy, pues sí, como sin educación, así, de una forma pues exagerada. Entonces, a partir de ahí se dieron cuenta que ese lóbulo está implicado pues en todas las funciones ejecutivas que pues vimos que son demasiadas, o sea, ya no tenía esta capacidad de controlar sus impulsos que antes sí tenía, de repente como que actuaba por instinto, pero de una forma muy exagerada, o sea, hay cambios en la personalidad. O sea, entonces, cuando hay un problema en las funciones ejecutivas, hay cambios en la personalidad, si es como por algún tipo de lesión. Si es porque la persona quizá nunca le funcionaron bien las funciones ejecutivas, pues puede ser, ¿no? Hay personas que nunca se les da la planeación o la organización o la resolución de problemas, pero quizás siempre han sido así, pero hay personas que dicen de que no, pues es que no se les desarrolló el lóbulo frontal. Maestra, Ok. hay una enfermedad Gracias, o maestra. o un síndrome que así se caracteriza, ¿no? Por una persona que está aparentemente hablando normal y de repente le sale una Tourette. situación obscena, una grosería, El síndrome de pero Tourette. no, ¿cómo se llama? Tourette. Ah, y no, no es consciente, ¿no? No es a propósito, pues, sino sale, Sí, salen comentarios como desinhibidos, pero creo que es por otras cosas, no por, creo que no es por una lesión, justo en este no, lóbulo. no es lesión. Ah, ok. Pues sí, es un síndrome, ¿no? Como el síndrome de Down, de que nacen así, con ciertas características y condiciones, así en el síndrome de Tourette, como que necesitas compensar ciertas cosas. Pero sí parecido, pues, de que la persona, pues, desinhibida, ¿no? Que dice cosas sin pensarlo, que están como fuera de contexto o groseras. Gracias, maestra. Gracias, sí, también yo le agradezco. Gracias a ustedes por preguntar. ¿A alguien más se le ocurre cómo usar estas cosas de forma diferente? Sí, O de forma maestra, yo maestra, socorro. Por ejemplo, los calcetines se pueden usar como guantes en un lugar donde las temperaturas sean muy bajas y en caso de no tener los guantes a la mano, entonces puede usar los calcetines como guantes también. Sí, podría ser. Los CDs se pueden usar también como portavasos. Los puede decorar y pueden funcionar como portavasos. El gancho a veces también se puede usar como para poner una toalla a secar en un lugar donde no hay suficiente espacio. Por ejemplo, a veces que va a la playa y en el hotel no hay espacio para tender sus toallas, la puede poner en un gancho y ahí se pone a secar. Sí. Maestra Amada Mora, yo los calcetines también
uso para guardar botones o sobrantes de hilos, o también rellenos de semillas para ponérmelos en el cuello, los caliento en el micro, me los pongo en el cuello cuando tengo algún problema en el cuello, o cuando son ya que mis hijos usan unas calcetotas que juegan fútbol, entonces esas en la cintura también, pero rellenas de semillas y de florecitas, hojitas de olor. Y pues bueno, lo que dicen las compañeras, también creo que por ahí hemos usado también estos ganchos para eso. Gracias, maestra. Gracias a ti. Sí. Vemos cómo objetos muy simples pueden tener muchísimas otras funciones. Ingrid, creo que levantaste la mano. Sí, maestra, buenas tardes. Bueno, primero quiero comentarle que me operaron de desprendimiento de retina mi ojo. La semana pasada no asistí y ahorita pues estoy procurando escuchar y casi no ver lo que son las imágenes. Este, Le comento pues. Y aparte también quería compartir que, por ejemplo, yo el calcetín ahorita que ando con los lentes, que de repente no encuentro mi antifaz, como no debo recibir mucha luz, me lo pongo en los ojos para cuando me quiero acostar de día, que no quiero que me llegue mucha luz. O el otro día veía, hace tiempo pues veía que los calcetines también los puedes llenar de sal y ya ve que cuando uno se sube al carro, cuando es tiempo de lluvia que se empaña mucho, que puedes poner este calcetín lleno de sal sobre un plastiquito para que no se dañe ¿cómo se puede llamar? El panel de control del carro. Lo puedes dejar ahí, eso absorbe la humedad y va a haber más acidez pues para que no se empañe el carro, ¿verdad? Lo que se me ocurrió. Ah, muy buen punto. Un tip. Sí, muy útil. Ah, pues que te recuperes pronto de tu operación. Sí, muchas gracias. ¿De qué? Y pues sí, son objetos muy simples. Yo, por ejemplo, lo que he visto a veces que usan calcetines, he visto videos de que se ponen un calcetín aquí en el cabello, para las personas que tienen el cabello largo, y se lo enredan, o sea, ponen el calcetín y lo enredan con cabello, se van a dormir así y ya a la mañana siguiente como que les amanece el chino. No sé si funcione, yo creo que, quién sabe, pero he visto que pues sí, o sea, son cosas muy simples y uno le encuentra la Yo creo creatividad que sí. de que funcionen para cosas diferentes de lo que están hechos. Y también venía esta tablita, no sé si ustedes la completaron, se les hizo difícil, fácil, si les dio estos números. Yo los puse en diferente orden, pero sí me dieron. A mí sí me complica porque siempre como que he tenido aversión a los números o no sé, aversión flojera. No me he dedicado. Me encanta la sopa de letras, pero números me cuestan, como que me rechazan. Pero pues bueno, lo intenté, me desesperé y lo dejé pendiente. Yo también, maestra Amada Mora, me desesperé como la compañera y al final los puse en forma diferente como aparecen aquí en la tablita. Pero de los ejercicios, ay, me costó más trabajo. Acabo de comprobar que sigo siendo mala para las matemáticas. Gracias, maestra. ¿Sí? Ah, La manera de cuadrar los dos resultados. Sí, porque las tomas como quiera, pero para cuadrarlos sí, pues se intercambian números y sí salen, pero sí, me costó trabajo. Sí. Y de los calcetines, pues yo nada más los usé como títeres, los discos compactos usados como separadores, los ganchos de ropa para adornos, los clips como broches. Sí, así como dice la compañera, buscarla o los abre uno y cuelga uno cosas y nada más. Ok, pues muchas gracias por hacerlo, por trabajarlo y como dicen de que igual, pues sí es muy común, ¿no? Que a las personas no les gustan las matemáticas o los números y algo que veíamos en la clase de atención, de que a veces cuando es algo que ya sabemos que o no se nos dio, no nos interesa, como que pues sí le perdemos más atención o es más difícil.
Y pues como es algo que estemos acostumbrados a hacer todos los días, de que hacer ese tipo de tablas, a lo mejor sí es más común pues una sopa de letras, un sudoku, pero este tipo de ejercicio pues la verdad sí está complicado. A pesar de que usamos las matemáticas pues realmente todo el tiempo, bueno, todo el tiempo estamos comprando cosas, nos están dando el cambio, el vuelto, o sea, hay descuento, pues tenemos que sacar como a cuánto nos sale tal cosa. Usamos las matemáticas para muchas cosas, pero como que sí es pues común, ¿no? Que no nos interese tanto o que nos guste tanto. No sé si es quizá por la forma en la que nos enseñan o no sé. Y bueno, no sé si alguien lo quería copiar en su libro o para que tengan como cierre. Si no, pues, bueno, continuemos Las entonces. alternativas que se pueden hacer. Ajá. Sí que quizá había más de una forma de cómo hacerlo que diera la suma de los dos. Yo puse Ajá. sí, pero podría ser que si los acomodaban diferente también diera la misma respuesta, la misma suma en un lado, en el vertical u horizontal. Sí, gracias. Y pues ahí también Maestra, la resolución de problemas de cada quien. ¿Sí? yo con ese cuadro no me resultaba la columna del 9 y del 10. Y le insistí y ya lo dejé y me subí a bañar y cuando salí del baño dije, "Ay, pues nada más es invertir las de una línea y los de otra", y efectivamente no me daba el resultado de 9 ni de 10. Entonces los invertí y justo lo que tenían en la columna de 10 los puse en el de 9 y viceversa, y me dio el número y ya me dio los números y está acomodado justo como usted no lo está mostrando. De otra manera no me daba la suma en los dos, en el horizontal y vertical, no me daba de otra forma. Fue la única que encontré, pero me costó mucho trabajo. La primera intención no los acomodé, pero ya cuando vi que 9 y 10 no, y cómo, lo dejé y ya bajé y los intercalé y ya me dio el resultado. Era cuestión de enfriar la neurona porque estaba como desesperada de que no me salía. Se aferra uno, es que sí es cierto, se aferra uno y bueno, a mí me pasó. Me aferré y me desesperé y dije, bueno, a ver, ya inhalé, exhalé y dije, sí se pudo. Salió. Sí. Y sí me salió el mismo resultado que tiene usted. A mí Bueno, también. que tiene la nota ahí. Pues qué bueno y qué gusto que pudieran resolver el problema de esa forma, que sí, a veces es lo mejor, dejarlo ahí, de que pues es que sí, a veces son cosas que desesperan, sea lo que sea, ¿no? Este problema o cualquier otro, pero dejarlo ahí como que llevar la cabeza a hacer otra cosa, como dicen, bañarse, a veces bañándose se ocurren unas ideas que nunca habíamos pensado, pero como no estamos, o sea, como que estamos descansando de cierta manera, como que puede ser que vengan esta resolución de problemas sin buscarlo. De repente nos llegan los pensamientos de que, ay, si le intento así, o por ejemplo, a veces que puede ser que nos lleguemos a dormir, pensando en algún problema o algo, y ya en la mañana siguiente, algo, como con la cabeza fresca, puede ser, se nos vengan más resoluciones al mismo problema. Entonces, a veces sí es necesario dejar las cosas a un lado, distraernos un poquito, comer, no sé, descansar, o ir a caminar, o bañarse, lo que sea, para volver a intentar y volver a ver si podemos solucionarlo de otra manera. Pero pues ahí se vieron las diferentes formas de solucionar el problema de cada persona. O también el interés, pues porque como hemos visto, no le vamos a poner atención a algo que quizá no nos interesa tanto, a lo mejor nos interesaba más una lectura y le pusimos más atención a la lectura, pero ya esta parte pues ya no tanto. Maestra, ¿sí, Socorro? Sí, en la resolución de problemas, en la página 97 viene lo del viaje y también viene en la página 100 y lo expone de diferente, o sea,
En uno dice resolución de problemas y en el otro dice manejo de personal, toma de decisiones para una donación, el juego del sobreviviente. Y es exactamente lo mismo de la siguiente lista de los artículos que están en el avión y su equipaje personal, elija 3. Piense es cuáles son igual. los más necesarios, exactamente. Y es la misma pregunta que hace en la página 97. Sí, yo creo que se imprimió doble. Aunque el error de imprenta. Aunque el encabezado es diferente. En uno dice resolución de problemas y en el otro dice manejo de personal, toma de decisiones para una donación, el juego del sobreviviente. Sí. ¿Y ustedes qué eligieron? ¿Cuáles pensaron que fueron los 3 artículos más? Yo elegí el hacha porque dice que el camino está, que no hay ningún herido, que tienen que atravesar para llegar al punto de encuentro donde los van a rescatar, un camino que tiene muchos arbustos espinosos, rápidos superficiales y unos precipicios, barrancos y tierra suelta. Entonces yo puse el hacha, el bote inflable, la soga y el radiotransmisor por si se tenían que comunicar o algo. Ok. ¿Alguien escogió alguna cosa diferente? Maestra, buenas tardes. Disculpe mi tardanza, pero es que como fui un trámite a Tlajomulco, llegué bien acalorada y me metí rápido a bañar, pero ya estoy aquí. Soy Ilvia. Muchas gracias, Silvi. Ya te puse asistencia. Estamos Gracias. revisando las tareas de la clase pasada. Sí, la tarea. A ver, déjeme ver si es igual. Yo a la- elegí, perdón, yo perdón. elegí brújula para llegar, para la soga, porque dice que hay un terreno que tienen que atravesar, y el radiotransmisor. Primero había escogido el bote inflable, pero dice que son rápidos, muy superficiales, entonces no habría necesidad de la lancha. Buenas noches. Maestra, yo Ah. escogí también la brújula, el botiquín de primeros auxilios y la pistola de señales y bengalas. Tengo Ajá. también aquí subrayado el radiotransmisor, pero me hice una pregunta. Si le ¿Habrá acaba la señal? Y saberlo manejar. Por eso le puse una interrogación y me fui por esos brújula, botiquín de primeros auxilios y pistola de señales y bengala. Ajá. Sí, porque como dice la compañera, el transmisor puede ser que sea de pilas y se acaban las pilas, pues ya no sirve. Bueno, cada quien se salvó como pudo. Sí. Como que pudo. Yo puse brújula, radio, aunque no hice el razonamiento de las compañeras de la pila, y la tienda de campaña. Yo me protegí. Ok. Él resolvió el problema de una forma diferente. O sea, como que cada quien pensó en Sí. cosas diferentes, pues ajá. Yo Maestra, pensé en la buenas tardes. soga porque dice que hay precipicios con barrancos y tierra suelta. Ujú. Hola, Hola, soy Magdalena. Magdalena, maestra. Hace 8 días no me pude conectar y hoy me estoy conectando, pero ando fuera de la casa. Ah, ok. Sí, pero aquí ahorita lo sigo, no he abandonado el grupo. Ah, ok. Muchas gracias, Magdalena. Ya te puse asistencia. Gracias. A ti. Y en el otro, en la donación, en el ejercicio que comparte la compañera del 97, en la página 97, ahí yo puse 3 latas de sopa, 12 barras de, pues yo supongo que de chocolate, pues yo pienso que sí está mal impreso. 12 barras de chocolate y y botellas de, yo no puse de cerveza o brandy, yo puse cerillos. Sí, pues sí. También muy útiles. Porque pues no todo el mundo piensa en los cerillos, el encendedor se moja y ya no, los cerillos los amarra uno, mete uno en bolsa de
de plástico y ya no se mojan. Sí, Bueno, es lo que a mí me pasa, pues. pues es, Maestra, socorro. En la página 100, yo, como era lo mismo, yo seleccioné de los encabezados el juego del sobreviviente. Lo tomé como si tuviéramos que ponerle el título y entonces de manejo de personal, uno, toma de decisiones para una donación, es otro el tema. Y el otro, el juego del sobreviviente, y elegí el juego del sobreviviente. sí, lo cambió. Ah, pues estuvo muy bien también esa resolución de problemas. Sí, y las tres cosas puse las mismas que puse en la otra página. Sí, muchas gracias, Socorro. Por nada. Gracias a usted. Maestra, perdón, ¿ya tomó asistencia? Sí, pero, a ver, ¿tienes tu cámara prendida o me dices No, quién es? Rocío, Ah, ok, Rocío. acá estoy. Gracias, Rocío. Aquí estoy, gracias. Maestra, y yo también, perdón mi asistencia, que le comenté de mi ojo, Antonia Ingrid García Santoscoy, gracias. Y gracias, Ingrid, ya les puse asistencia. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ver en esta clase, bueno, ya hemos visto algunas zonas del conocimiento, memoria y aprendizaje. La pasada, pues, ya hemos visto atención y resolución de problemas, visual y visoespacial y motora. Y ahora vamos a ver el lenguaje, el área de conocimiento del lenguaje. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es el lenguaje? Pues ¿En qué página, maestra? ¿Mande? ¿En la 106? Sí, ya empieza en la 104. Ah, 104, ok, gracias. En el módulo 7, lo del... Sí, el lenguaje. Gracias. Igual hay en la 105 una página para contestar, pero la vamos a contestar más adelante. Primero vamos a ver lo del lenguaje. Que bueno, el lenguaje también es algo que usamos pues quizá todos los días desde hace muchísimo y que incluye lo hablado, lo escrito, también las señas y cómo combinamos todo esto para comunicar algo. Y también pues, incluye toda la información que ya tenemos de cómo hablar, cuándo hablar, de qué manera hablar, o cómo escribir, o dependiendo de dónde seamos, pues en qué idioma escribimos, o si necesitamos algún tipo, como antes, ¿no? De que, bueno, los egipcios se comunicaban de cierta manera, pues más con símbolos, no tanto era la palabra. Y bueno, permite que las personas puedan hablar y entender, pero también que las personas puedan leer y escribir. O sea, no solamente comunicar algo en el momento, también involucra como pensamientos o cosas que dejemos, bueno, que nos ayuden a leer cosas que fueron escritas hace muchísimo tiempo por otra persona, escribir e interpretarlo de maneras pues muy diferentes. Y también pues el lenguaje crea como nuestra forma de pensar. Y pues el lenguaje ha sido fundamental en la evolución de las personas porque ha transformado nuestras vidas en muchos aspectos. Ha transformado nuestra forma de pensar, nuestras interacciones, nuestra forma de relacionarnos con los demás. También la organización de la sociedad o de todas las poblaciones. Y pues también tiene que ver mucho como con todas las cosas nuevas y tecnológicas, cómo se han ido desarrollando. Y pues es algo que tiene ya muchos años. Y bueno, ¿qué más ha hecho el lenguaje por nosotros? Pues se dice que nos ha permitido tener una transformación cognitiva porque nos abrió un panorama a poder pensar de nuevas maneras, resolver problemas, también esto que les decía, como a revolucionar socialmente, para crear pues cada una de las sociedades que actualmente existen y poder comunicar todo lo que se aprendía y poderlo pasar a siguientes generaciones. Y que el lenguaje sigue teniendo una evolución continua, o sea, no es como que o sea, el lenguaje se creó y está igualito desde que existe, sino que en cada región tienen lenguajes pues diferentes o incluye también pues los idiomas o las lenguas nativas de ciertos lugares y es algo que está pues sí en constante
evoluciona en constante cambio, no es algo que se quede estático o quieto, pues. Y también, pues nosotros variamos en cómo, en nuestro lenguaje, o sea, aunque, por ejemplo, que hablemos el idioma español, pero sí variamos nuestro lenguaje con las demás personas. Por ejemplo, a lo mejor ahorita en la clase tenemos cierta manera de comunicarnos con nosotros, pues de una manera formal, agradable, amable, pero diferente si nos estamos comunicando, no sé, con algún niño, una niña, o alguna amiga de toda la vida, o una persona extraña. Sí, es cordial. Ujú. O qué tan formal o informal estemos platicando, o cómo estemos escuchando, y pues también el lenguaje refleja de cierta manera pues nuestra personalidad. El lenguaje también se utiliza, o sea, si bien para la cooperación, pero también como para competir. Se dice que pues cooperamos socialmente, o que nos ayuda a las personas pues a crear como enlaces o conexiones con las demás personas para llegar a ciertos acuerdos, o bueno, también hay animales que emplean, o bueno, que se tienen que comunicar pues para hacer cierto tipo de cosas, como aquí pues leones o chimpancés, pues no sé, como para cazar, para encontrar comida, o para competir con otras personas. Y también pues a veces se dice de que ayudó también a sustituir la violencia, o sea, de que en vez de que las cosas se solucionen con golpes, pues como a poder entablar y cooperar una conversación que ayude a que no se llegue a la violencia de conflictos, no sé, a puño, pues. O sea, que si bien sí está para eso, o nos puede ayudar a sustituir violencia, pues muchas veces, aunque ahí esté el lenguaje o la comunicación, pues igual siguen pasando cosas de violencia física, ¿no? De que siguen pasando ese tipo de cosas o situaciones, o no simplemente peleas de una persona a otra persona, sino pues de nación a nación, ¿no? De que seguimos viendo guerras o ese tipo de cosas, y que o sea, tenemos ahí el lenguaje que podemos comunicar, expresarnos, no necesariamente tiene que haber como ese tipo de amenazas, violencias, pero pues son cosas que igual comunican. Oiga, maestra, y por ejemplo, el lenguaje yo sabía que era oral, escrito y gesticular por medio de señas. Entonces, también hay gente que te ofende por medio de señas. O con su actitud de gesticulación, pues que te hace que llegas tú y buenas tardes y te hace una mala cara, pues con eso ya te estás dando a entender, sin necesidad de lenguaje oral, pues que no le caes bien. O el que dicen, maestra, el lenguaje, ¿qué? ¿No verbal? Que dices bien, pero tienes una cara, como dice la compañera, que te hace una cara tremenda. Ajá. Y también más adelante vamos a ver. Gesticular sería, ¿verdad, maestra? El gesticular sería. Sí, o sea, puede ser gesticular como con la cara, pero también puede ser que hagamos señas. Exactamente. O que, por ejemplo, esté usted dando la clase, bueno, cualquier maestro esté dando la clase y un alumno haga, está loca o algo, pero no necesita decirlo, nomás le hace así con el dedo, pues. Entonces, pues esas también son clases de lenguaje que se utilizan pues para ofender. Sí, o sea, y con las puras señas, o sea, ya se está utilizando pues, el lenguaje. Ajá. Por ejemplo, también se habla de, no sé, de la lengua de señas. También pues, de expresarse, no es lenguaje, se le dice como lengua, pero igual las personas pues están expresando ciertas cosas y sus señas pues no son iguales a lo mejor a las que, hay unas señas que sí son como... Las de los sordomudos pues son muy diferentes, pero nosotros luego vemos cuando alguien tiene una mala actitud o una muy buena actitud, y en el hecho ya de sonreírte ya te está dando todo su cariño. Y como dices, el lenguaje no verbal también comunica, o sea, no solamente el verbal. Claro. También en el verbal, pues igual la forma que decimos las cosas también cambia mucho lo que queremos decir. Claro. Bueno, el lenguaje y el pensamiento, pues el lenguaje nos ayuda a resolver problemas. Nos permite pensar en todas esas alternativas, a platicarlas, lo que veíamos la clase pasada de resolución de problemas. Bueno, pues el lenguaje es tal cual el que pone las palabras para que nosotros podamos tomar decisiones, que podamos platicarlo, pensarlo, repensarlo, que quizá no necesitamos experimentarlo, sino con nuestro mismo
conceptos que tenemos o pensamientos que tenemos en la mente, podemos llegar a resolver un problema. También a discutir y a reflexionar. Nos ayuda pues en nuestra mente a pensar en las posibles alternativas, o si algo nos pasó, nos puede ayudar a saber cómo nos hizo sentir, si nos gustó, si no nos gustó, o a reflexionar en general, como ahorita de la clase, ¿no? De que podemos estar reflexionando, y pues es gracias al lenguaje, a que tenemos esta capacidad de ponerle palabras a las cosas y podemos irlas conectando con otras cosas. Pues también el lenguaje nos ayuda a aprender. Funciona como una herramienta de aprendizaje, de socialización. Por ejemplo, los niños pues chiquitos van aprendiendo conceptos sobre el mundo que los rodea, y ya después de hacer como estos conceptos, el niño puede ir entendiendo mejor las cosas pues en grande. A lo mejor de chiquito no entiende que, por ejemplo, si ve humo y que hay fuego, a lo mejor todavía no puede decir la palabra humo ni fuego, pero pues ya uno cuando le dice de que, ay, cuidado, no te vayas a quemar o así, el niño puede empezar a asociar que si vio fuego, significa, o bueno, que se le dice fuego primero, pero que tiene que tener cuidado. O sea, como que uno va creando estas categorías en su cabeza. O también de las reglas que existen pues en la sociedad, ¿no? De cosas que están bien, cosas que no están bien, como esto de las señas, ¿no? O de las groserías, que se transmiten también a través del lenguaje. También uno puede entender lo sobrenatural, aunque no lo experimente una persona directamente, pero pues como con el lenguaje, ¿no? A lo mejor si a una persona le decimos de que no, pues que vimos un fantasma o no se le platicamos una historia o algo, de que puede ser que la otra persona no lo experimentó, pero mediante el lenguaje podemos ponerle palabras a algo que pasó, como a una historia, y que lo relacione con algo que a lo mejor esa persona no ha visto, o así. O como la clase pasada, ¿no? Que platicaban de platillos que no conocíamos, algunas, bueno, yo. Pero con el lenguaje ustedes pudieron explicar muy bien cómo era ese platillo, a qué sabía. Entonces, sin conocer siquiera el platillo, me lo pude imaginar gracias al lenguaje, ¿no? A cómo uno le va poniendo características a ciertas cosas, cómo uno platica pues las cosas. También Maestra, hay animales. también una forma de lenguaje es como la pintura, por ejemplo, los códices de los mexicas. Pues su historia está basada en pinturas. Sí. Pinturas Dejaron represas. los códices y ahí está, por medio de los grifos, de lo que dejaron ahí, se ha dado interpretación a la historia de los mexicas, Y así de los es. aztecas. Y de también todas los las culturas de Grecia, de Egipto. Sí, sí, exactamente. Sí, La pintura también es una forma de lenguaje. sí, y cómo ahí vamos aprendiendo de algo que ahorita ya no está, pero que dejaron ahí, y pues uno puede ver. También la música, maestra. La música también es otra forma de lenguaje. Muy importante. Sí, hay muchas maneras de comunicar. Ajá. También hay mucha discusión de que, por ejemplo, si los animales usan lenguaje o no, pues porque se comunican, pero también hay otras personas que dicen que el lenguaje solamente es algo humano, por todos los mecanismos de funciones ejecutivas que también involucra y así. Pero bueno, entre animales a veces también se dice de que, bueno, se comunican de muchas maneras y no como nosotros lo hacemos, ¿no? Claro. Y hay formas de comunicar que van aprendiendo ellos, o unos con los que ya nacen, que pues sí son menos complejos o menos difíciles que los humanos, pero pueden ellos comunicarse, como las ballenas, de que cada familia de ballena tiene su forma de comunicarse diferente, sus sonidos o sus cantos son diferentes a los de otras familias de ballenas. Los flamingos también. ¿Los qué? Los flamingos tienen otra, pues por decirlas, otros sonidos muy diferentes a los de las ballenas, y cuando empiezan así todos a platicarse, se van juntando y luego ya vuelan, y pues yo creo que entre ellos se ponen de acuerdo. Sí, también como cantan algunos pájaros,
Ajá. Pajaritos más chiquitos escuchan, no sé, a los más grandes y ellos también van aprendiendo cómo cantar, pero lo van adaptando como a sus propios, a su propio canto, ¿no? Pero se va transmitiendo también culturalmente como de generación en generación. Maestra, ¿cómo podríamos considerar el sistema de los muditos, los sorditos? ¿Cómo se llama? Con las manos se Lengua expresan. de señas, ajá. Ajá, La lengua de señas, pues sí, también sí. es una forma de, pues sí, de comunicarse de las personas sordas. Ajá. Porque igual hay personas sordas, pues que no oyen, pero que de repente sí pueden hablar. O sea, que no hablan de la misma manera, pues porque son personas que no escuchan, pero de repente hay terapias o rehabilitaciones, habilitaciones, que, que les permiten de repente a ellos sí comunicarse, pero pues sí lo hacen mejor pues con la lengua de señas. Y pues también hay lengua de señas en cada país. O sea, aquí en México pues tenemos la lengua de señas mexicana, pero en Estados Unidos es otra. Entonces las señas, o pues sí, las señas que hacen aquí en México pues son diferentes a las de otros países del mundo, así como los idiomas, o sea, son como otros idiomas en otras partes del mundo, que puede ser que haya unas señas que son iguales, pero unas son pues diferentes. Ok, maestra, gracias. Gracias a ti, Vince. Y bueno, hablando de lenguaje. Perdón, maestra. Buenas tardes. Ya me ingresé, me estaba ingresando desde el centro, pero ya llegué a casa. Ah, qué bueno, Mari. Ya le pongo así. Gracias. Sí. Y bueno, entonces el lenguaje humano es más sofisticado, pero también se va adaptando culturalmente y se transmite a través de generaciones. Y bueno, esta capacidad para cambiar y evolucionar a lo largo del tiempo lo hace único también en el reino animal, como por ejemplo también los simios o ciertos orangutanes, o en este caso son unos bonobos creo que se llaman. También tienen formas de comunicarse o de explicarle como a los demás monitos sobre cosas que pueden pasar o que pueden predecir. Pero sí, cada especie como de cierta manera tiene su propio forma de comunicarse, pero en general los humanos son los que tienen el lenguaje como más desarrollado. O lo que les digo, ¿no? Que está esta discusión de que si también los demás animales tienen lenguaje o solo son formas de comunicarse. Y bueno, adentrándonos a el lenguaje en el cerebro, pues igual que los demás procesos, hay muchas áreas del cerebro que están involucradas. Pero tiene algo muy importante que la parte del cerebro izquierda o el lóbulo izquierdo, hay más áreas localizadas que están involucradas en el lenguaje que la parte izquierda o el lóbulo derecho. O sea, el lenguaje está más especializado en el lóbulo izquierdo. Y bueno, todas estas áreas del lenguaje nos ayudan tanto a leer, a traducir las palabras que están escritas y darles un significado. O sea, leer una palabra y saber que, por ejemplo, personas, pues uno ya tiene su representación de qué es una persona. También entender cuando alguien nos está hablando. O sea, que podemos estar escuchando a alguien, pero sabemos que nos está platicando algo. No solamente que está hablando por nomás, ¿no? O que está hablando en otro idioma, sino de que, podemos interpretar lo que la persona está diciendo. También planear y ejecutar nuestra propia expresión oral, o sea, lo que queremos decir, lo que queremos comunicar. Y también, bueno, el lóbulo o el hemisferio derecho, perdón, también constituye el lenguaje, o sea, también está involucrado en el lenguaje, no solamente el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho está más involucrado en entender y producir aspectos emocionales del lenguaje, por ejemplo, el tono de voz, lo que decíamos, de que las formas en las que decimos las cosas también cambia el significado de lo que queremos decir. Bueno, aunque hay muchas áreas cerebrales implicadas en el lenguaje, hay dos áreas principales que corresponden a las dos mayores funciones del lenguaje, que es la primera función importante del lenguaje es entender el lenguaje que estamos viendo o estamos escuchando, y la segunda es producir el lenguaje para comunicarnos con otros. Bueno,
La principal área relacionada con el lenguaje, creo que también lo hemos visto en otros módulos, pues es el área de Wernicke o Wernicke, que está en el lóbulo temporal, que es el que decíamos que está como de este lado, como a altura de la oreja, entre el área auditiva, que procesa todos los sonidos que oímos, y el giro angular, que traduce las letras o las palabras escritas a sonidos. Y bueno, también recordar que el lóbulo temporal involucra pues almacenar todas las memorias, incluyendo todo el vocabulario de toda la información que tenemos. Y bueno, el área de Wernicke nos permite entender el lenguaje hablado, o sea, el significado de todos los sonidos que nos están entrando, entender que son palabras que significan no solamente una palabra, sino todo un conjunto de oraciones, de frases, de enunciados, pero también nos permite entender el lenguaje escrito cuando estamos leyendo algo, nos permite entender el significado de las palabras, de todo lo que leemos, y esto también con otra parte del cerebro que se llama el giro angular, que está en el lóbulo occipital. Y que si se acuerdan, pues el lóbulo occipital está involucrado en lo de la vista, entonces ahí está como un poquito la conexión. No sé si ahora sí quieren ir anotando en la página 105 alguna de estas áreas o también las pueden ir anotando más adelante. Maestra, disculpe, yo estaba haciendo precisamente lo del ciclo del lenguaje, pero aquí no le entendí porque tiene 4 pasos. En el primer paso donde hice descripción, yo le puse el área de Wernicke. Y sus áreas que tiene el área de Wernicke es el lóbulo temporal, que está cerca del área y el área auditiva. ¿Estoy bien? Sí, pero igual mejor ahorita primero, o sea, creo que mejor primero vamos a explicar esto del lenguaje y las áreas y ya luego nos vamos mejor a la página 105 para anotar Sí, tal cual los 4 procesos del círculo. Ahorita vamos a ver. Porque como son 4, no la entendí. Sí, entonces mejor Gracias. ahorita. Muy bien. Ahorita todavía no anoten en el cuadro, pero pueden ir, no sé si algo, o pueden preguntar también. Y bueno, como hemos visto de que, bueno, quien descubre ciertas cosas o ciertas áreas, pues le suelen poner su nombre y así como pues se dice el área de Wernicke, pues fue porque lo describió Karl Wernicke, que fue un neurólogo y psiquiatra alemán. Y bueno, pues fue conocido por describir el área de Wernicke, o sea, descubrió que esa zona estaba involucrada en la comprensión del lenguaje. También identificó un tipo de afasia que se llama la afasia de Wernicke, la vamos a ver un poquito más adelante, pero es cuando las personas pueden hablar bien, pero no pueden entender lo que las otras personas les están diciendo. Creo que también lo hemos visto en otro módulo, pero aquí vamos a verlo más específicamente. O sea, alguien nos está diciendo algo, o sea, las personas pueden hablar totalmente bien, pero puede ser que digan cosas sin sentido o que tengan dificultad para entender lo que las demás personas les están diciendo. Y pues ahí está señalado en rojo justo el área de Wernicke y arriba está Karl Wernicke. Bueno, y la segunda área más importante del lenguaje es el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, cerca de la banda motora pues sí, de la banda motora, de una parte del cerebro que controla los labios, la mandíbula y la garganta. O sea, un área importante pues para cómo articulamos lo que estamos diciendo. Y bueno, el área de Wernicke nos permite producir tanto el lenguaje hablado, o sea, mandando órdenes a los labios, a la mandíbula, a la lengua y a la garganta, pero también el lenguaje escrito. O sea, mandando órdenes de cómo, o sea, por ejemplo, a la mano y al brazo, de cómo escribir, cómo comunicarnos, de cómo producir ese lenguaje, no solamente hablado, sino también, pues, escrito. Maestra, perdón, esta información no la tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, Eso sí, la... claro. Sí, sí viene ¿Sí viene? en la 104, en la introducción al lenguaje, viene el área de Broca. Y bueno, también.
Y bueno, Sí, ya. el área de Wernicke, ¿no de qué? Pues el área de Broca también fue descubierta por un médico, anatomista y antropólogo francés que se llamaba Paul Broca, y él descubrió que una parte del cerebro, o sea, el área de Broca, estaba relacionada con la producción del habla. Estudió pacientes que tenían dificultad para hablar, pero que podían entender bien, o sea, que entendían las instrucciones, que entendían las pláticas, pero ya al momento de hablar se les dificultaba poder expresarse, pues, oralmente o escribir lo que querían decir. Y pues ahí está señalado de color rojo el área de Broca. Y bueno, ahora sí vamos con el círculo del lenguaje. Bueno, primero, pues está el área de Broca y el área de Wernicke, que están conectadas por una serie, o bueno, por una larga serie de axones, que es como el cuerpito de la neurona, o sea, todo el tiempo están comunicándose un área y la otra área. Juntos forman el círculo del lenguaje del cerebro. ¿Ok? Todavía eso no lo apunten. No. Ya aquí dice, ahora sí, el círculo del lenguaje. Un ejemplo de cómo usamos este círculo del lenguaje o este circuito es cuando leemos en voz alta. Primero estamos viendo las palabras en la página con el lóbulo occipital, o sea, que es el encargado como de recibir la información que estamos viendo. La recibimos y se nos pasa hasta el lóbulo occipital, que es el que tenemos hasta acá atrás, casi como en la nuca. Luego traducimos las palabras a sonidos del habla con el giro angular. O sea, estamos viendo algo, pero estamos reconociendo que son palabras. Por ejemplo, a lo mejor si ahorita nos ponemos pues no sé, o sea, por ejemplo, si ahorita vemos una pluma, pues vemos que es una pluma, esa información se nos está pasando al lóbulo occipital, pero pues es una pluma, no, nada, no dice nada, pero si abrimos, bueno, no, más bien si vemos la pantalla, pues estamos codificando todas estas letras, podemos ver que todo lo que estamos viendo son letras, luego forman palabras y significan frases completas, gracias al giro angular. Ok. Luego, ¿mande? No, que está bien, maestra. Y luego interpretamos qué significa con el área de Wernicke. Y, o sea, que, ok, son todas estas palabras, pero ¿qué significan todas estas palabras? ¿Qué me quieren decir? Y ya luego toda esta información es reenviada para planear los movimientos del habla al área de Broca. Área de Broca. Finalmente, la información es enviada para mandar órdenes a los músculos del habla para producir pues alguna respuesta. ¿No? Por ejemplo, en el caso de las personas sordas que van a usar su lengua de señas, pues entonces para señar, se dice. Señar. Y ya, estas serían las 4 áreas con su descripción del círculo del... Ok. Entonces aquí apuntaríamos las que nos acaba de mandar ahorita, eso es lo que vamos a apuntar aquí. En el círculo del lenguaje, los pasos con su descripción y sus áreas. Muy bien, maestra. Gracias. Sí, entonces en la primera... Ajá. Tengo una duda, por favor. Aquí en la imagen está el área de Broca en los parietales y luego está una zona roja y un puntito azul que está casi en el lóbulo frontal. ¿Cómo se llama esa zona azul chiquita? La azul chiquita. Sí, está el área de Broca. Esa. ¿Es el área de Broca? Hasta allá, hasta ahí. Ok. Esa es el área de Broca. El área de Broca. Y la otra es la de Wernicke. ¿Y la rojita que parece un globito? La de ¿qué la es? banda motora. ¿La banda qué? La banda motora, la última, la 4, la banda motora. Banda motora. Muy bien. Gracias. La banda motora. O giro motor. Giro motor. Igual como el que está en el lobo occipital que dice giro angular. Ajá, el del occipital es el giro angular que sirve para reconocer las palabras. El de adelante, el que tenemos, pues el ahí rojito. Giro motor, que sirve para... Giro motor, gracias. Muchas gracias. Entonces,
¿Y de qué? El primero es el lóbulo occipital, el segundo el giro angular, luego el área de Broca y luego la banda motora o giro motor. Ay, maestra, se fue muy rápido. Ah, perdón, es lo que está aquí en esta diapositiva. El primero es el lóbulo occipital, que nos sirve Ajá. para ver las palabras en una página. Ajá. Sí, El segundo es el giro angular, sí. que es el que traduce las palabras a sonidos. Grados, ok. Luego el tercero es el área de Broca. Sí. Y finalmente, bueno, que la información es reenviada a la banda motora. Reenviar Ujú. a la banda motora. Sí, bueno, que sería el área motora, banda motora, Ajá. que manda órdenes a los músculos para que produzcan el habla. Ujú. Bueno, en la página 105 también veo una imagen en la parte de arriba. Bueno, yo en mi libro se ve muy borrosa, pero es como esta imagen de aquí de la diapositiva, nada más agregándole las dos otras áreas, la verde y la roja, que la verde es el lóbulo occipital y la roja es esta banda motora. Ujú. Entonces, bueno, aunque aquí dice círculo de lenguaje, a lo mejor es más como un circuito. O sea, no tiene tanta forma de círculo, pero sí es como un circuito que va siguiendo ok, entra la información, va de un lado a otro y otra vez de regreso y me contestó la persona y le comunico o estoy leyendo, estoy entendiendo, no entiendo, vuelvo a leerlo, leo en voz alta o pongo a alguien que me lea. Hasta que alguien tiene alguna duda o comentario. Gracias, maestra. Todo ya quedó claro. Gracias. Banda motor. Gracias a ustedes. Y bueno, ¿qué se sabe del lenguaje y la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues la habilidad de entender y producir el lenguaje, pues como vimos, requiere una coordinación de varias áreas cerebrales, o sea, de varias, pues sí, de varias zonas, no solamente de una. Pero con la enfermedad de Alzheimer se enlentece o se interrumpe la comunicación entre todas estas áreas, lo que puede resultar pues difícil para una persona pues entender el lenguaje o producir el lenguaje, pues porque si no hay comunicación entre todas estas áreas, o sea, si no hay sinapsis, si no hay comunicación entre neuronas, pues cómo va a viajar la información de un lado a otro, cómo va a tener retroalimentación de lo que tiene que hacer o así. Entonces puede ser de que la comunicación se vuelva un poquito más lenta, que ya no viaje la información tan rápido o que haya interrupción de algún lugar a otro. En fases más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer puede haber dificultades para comprender, pero también para hablar, o sea, en la fluidez verbal. O sea, que la persona a lo mejor ya no sea tan fluido en lo que quiere decir, que corte palabras o que corte toda una frase, que sea más concreto o concreta a lo mejor. O sea, quería decir algo muy largo, o como dicen de acá, y echarle mucho choro, a lo mejor no, ya no tanto, sino las cosas tal cual a como van. O sea, muy conciso, muy respuestas de sí, ¿no? Y bueno, la dificultad más común que se ha reportado en personas con Alzheimer, bueno, una de las que aparecen primero es la dificultad para encontrar las palabras. O sea, como, bueno, se llama anomia. Anomia viene del griego, anomia, que significa como falta de nombre y pues involucra todo un desorden neuropsicológico que es esta dificultad para recordar los nombres de las cosas. O por ejemplo, a veces podemos decir de que, ay, pues es que tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no nos acordamos. O sea, como que estamos teniendo una anomia, se nos olvidó el nombre de cómo se llamaba esto. O sea, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero a veces, o sea, puede ser muy común que nos pasen esas cosas, esos olvidos, pero en este tipo de situaciones es cuando pasan de una forma muy recurrente todos los días y palabras que son
como muy comunes o el nombre de las personas o ya involucra como algo más grave. Y esa Maestra, de ahí, maestra, de esa situación que usted dice, ¿habrá algo como para remediarlo? ¿O es la misma situación del empieza ya el Alzheimer? eso iba a preguntar. Ah, pues, Pues, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues, como hemos dicho, de que hay quizá muchos otros síntomas que también pudieran aparecer, pero en el caso de, no sé, de una persona a lo mejor sana, ¿no? Que no tiene Alzheimer, pues puede entrar dentro de lo que dijimos de que a veces hay olvidos normales, ¿no? De que a veces se nos olvida una palabra y se nos fue, pero otras palabras, o sea, estamos platicando algo y no se nos olvidan las palabras. O nos pasa una vez cada 15 días o así, o sea, no, que no sea tan común o que no nos pase diario, o sea, podría ser pues normal, o sea, de que a todas las personas nos pasa eso, tal cual, de que tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Puede llegar a ser normal, lo que ya no es normal, o lo que puede ser de que a lo mejor sí ya no hay forma de cómo hacerlo, hay como algunas estrategias que se pueden hacer, como a ver qué quería decir yo, o sea, puedo pensar en el abecedario e irme letra por letra pensando si la palabra que busco empieza con alguna de la letra del abecedario. O sea, quizá pareciera un poquito más difícil, pero nos puede ayudar a encontrar, a recordar qué palabra era la que queríamos usar o de repente el nombre de alguna persona. ¿Cómo está uno? Ay, algo te quería decir, ay, pero ya se me olvidó, ya se me olvidó. Y se regresa uno, ya era esto. Ahí, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo la dificultad? Si es dificultad, ahí ya no se llama anomia nada más es como cuando se nos olvidan los nombres de algo. Pero como usted dice, también los olvidos de esa manera, pues puede ser porque estamos distraídos pensando en otras cosas, o cualquier otra cosa, pero como hemos dicho de que hay olvidos que son normales, o olvidos que no, o sea, que sí era muy importante que te dijera esto, o que pues sí no era algo que se me tenía que olvidar, no se me tenía que olvidar a lo mejor quién eras, y te me olvidaste quién eras, o algo así, pero pues también no es normal tener tantos olvidos, o sea, no, o sea, todo el tiempo que se nos están olvidando cosas, pues. También hay algunos otros problemas en el lenguaje, por ejemplo, lo que dice afasia o disfasia, que es la que vimos que describieron los autores de hace rato, que es cuando hay una pérdida o deterioro en la producción o comprensión del habla, del lenguaje ya sea hablado o escrito, que dijimos puede haber afasia de Wernicke o afasia de Broca, pero puede ser debido a alguna lesión que se adquirió en el cerebro. Hay algunas que son, por ejemplo, como los accidentes cerebrovasculares, que a lo mejor pueden ser remediables, pero otras que no, que al contrario, que son progresivas. O también puede haber trastornos del lenguaje que se deban a algún deterioro o afectación, que solamente sean alteraciones del habla y el lenguaje, que se afectan de forma pues global, pero también pueden ser característicos de alguna enfermedad, como lo es el Alzheimer o la demencia por tipo Alzheimer, que deteriora el lenguaje. O sea, que quizá empieza, como dijimos, de que, pues con anomias, pero ya después no solamente son los nombres de las cosas, sino se le olvida quién es esta persona, o dónde vive, o se le olvida comer. O sea, no porque esté ocupado o así, sino porque no sabe si ya comió o no ha comido. También hay otros trastornos del lenguaje que tienen que ver como con la articulación, como la disartria o la anartria, que es un defecto, pues sí, en la articulación, pero las funciones mentales o todas estas funciones que tenemos, o sea, todos los procesos que vimos que pasan en el cerebro están intactos, o sea, sí puede la persona procesar bien la información, comprende bien, se comunica bien, pero hay un defecto, sí, o una dificultad, pues, en la forma de articular.
O puede ser la afonía o disfonía, que esto puede ser que a veces nos pase, que es cuando hay alteración o pérdida de la voz debido a algún trastorno en la laringe o que haya algún otro problema relacionado a eso. Pero la articulación y el lenguaje no se ven afectados. Puede ser que nos pase, o sea, no tal cual como un trastorno del lenguaje, pero que tengamos problemas en el lenguaje cuando estamos enfermos o enfermas de la garganta, ¿no? Y nos quedamos sin voz. O sea, que podemos escuchar bien, entender bien, pero no podemos producir lenguaje pues porque nos duele pues la garganta. Maestra, Gracias, perdón, ¿sí? acerca de lo que dijo anteriormente. Ujú. Cuando, ya ve que habíamos hablado de cuando decimos, ya estoy empezando, ¿verdad? A desvariar. Cuando decimos se me olvidó esto, o cuando decimos no sé si comí o no comí. Era lo que decíamos al principio, que no había una tal demencia senil, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando el olvido es, no me acuerdo qué comí ayer, que son olvidos Ujú. normales, Sí. pero lo que puede llegar a no ser un olvido normal es ese de que no me acuerdo si comí o no comí, no me acuerdo, de que acaba de ser hace media hora, pero no me acuerdo si comí o no comí, de que eso pues Ok. normal, a lo mejor normal, de que no me acuerdo que comí, pero no es normal que no me acuerde si ya comí o no comí. O que, por ejemplo, Ujú. hace media hora estaba platicando aquí con ustedes, toda esta clase, y pasaron unos minutos y vuelvo a repetir lo mismo que estuve platicando todo este rato. Gracias. Ok. Entonces ahí ya es un tipo de síntoma de algún deterioro, ¿verdad? Ajá, que podría indicar que no, o sea, que no son olvidos normales. Ujú. Ok, gracias. Gracias a ti, Magda. Ok, entonces hasta ahorita hemos visto pues que es el lenguaje, que es una habilidad humana muy importante que nos ayuda a aprender, a pensar, a comunicarnos con las demás personas. Y que hay dos áreas del lenguaje principales en el cerebro que juntas, trabajando pues sí, en conjunto, nos permiten entender y producir tanto el lenguaje oral como escrito, y que estas áreas están más especializadas en el hemisferio izquierdo del cerebro, que también el derecho tiene que ver con el lenguaje, pero más especializado está el lado izquierdo. Y que la enfermedad de Alzheimer puede causar problemas en el lenguaje. Como el más simple o uno de los principales es la dificultad para encontrar el nombre de las palabras. No sé si hasta ahorita alguien tiene alguna duda o comentario o que se le ocurra algo. No, cada vez se me, bueno, digo, se me está complicando más, pero sé que es cosa de poner más atención. Sí, sí, es cosa de poner más atención y ya entiende uno todo perfectamente. Gracias. No, igual, aunque uno a veces presta mucha atención, a veces como son pues temas totalmente nuevos o Sí, que no, y términos que no conoce uno o situaciones que no, pero pues como todo estudio tiene uno que dedicarle tiempo. sí, o no sé si les pasa de que a veces lo que estamos viendo ahorita, que ya vimos en algún otro módulo, que hablamos a lo mejor poquito, y si se acuerdan o a lo mejor sí tiene más sentido lo que estamos hablando ahorita con lo que hemos hablado en alguna otra clase. Por ejemplo, maestra, ahorita todo lo que recibimos va como a la memoria de corto plazo. Al ratito no nos acordamos de la mayoría de las cosas, solamente las que fueron como más importantes, pero ya con la tarea y que empiece a leer y todo se repasa y ya a lo mejor la podemos ya llevar a la memoria a largo plazo. Ya cuando estudiamos. No, maestro, ya, perdón, pero ya, bueno, a mi edad ya no es tan fácil. Hay veces que digo, sí, mi oficio era secretaria y pues ejercita mucho la memoria y la habilidad y demás, pero no, ya, tristemente, no, dije, ay, ¿qué era? Tengo que volver, como dice la compañera, tengo que repasar para poder decir de qué estaba yo hablando o qué era lo que yo quería manifestar.
Por ejemplo, ahorita que se Sí, pregunta, como que oí. pues no, Sí. no tengo dudas, pero sí, tengo todas. Perdón. No, de que, pues sí, o sea, como decimos, como dijimos, ¿no? De que es un tema nuevo, son conceptos nuevos, palabras nuevas, de que, bueno, sí, ya hemos visto los lóbulos, las áreas, no sé qué, pero pues sí, sigue siendo mucha información, por eso les pregunto de que si tienen dudas, pues las podemos aclarar ahorita. Como dicen de que, pues igual a corto plazo sí me acuerdo y ya después ya no, pero ahorita, o sea, si tienen dudas, las podemos aclarar ahorita, si tienen dudas después también, pero es mejor que no se queden con dudas, pues porque a lo mejor se les va a olvidar, de que si no entendieron algo, quizás es más fácil de que pues se les olvide. Sí, porque se va haciendo más complicado a través del avance. Bueno, es Ajá. lo que me pasa, pues. O lo podremos relacionar con algo como para que se les quede más fijo. Ajá. Si no, pues sí, pues con el repaso, como dicen de que, pues en las lecturas y así, pues sí sirve para repasar. La próxima clase que repasemos lo que vimos en esta clase, pues sí sirve como para volver a refrescar de qué estábamos hablando. Oiga, maestra Sofi, ¿cómo que pudiera yo citar para en casos cuando usted está pendiente de una situación, está, de repente se le va la onda y se va a otra acción, a otra situación, tiene que regresar a la situación original? ¿En qué pasará eso? ¿Por qué sucede eso a veces? Pues puede pasar por muchas cosas, ¿no? De que a veces uno trae muchos apuros en la cabeza y estamos platicando con alguien, pero tenemos tantos apuros o tantos pendientes, pues que se nos va la cabeza en otras cosas. Sí. O de repente algo que nos está platicando la otra persona nos recuerda algo de que, ay, a mí también me pasó eso. Y ya nos ponemos a pensar en otras cosas. Sí, eso. Vemos algo pasar y así nos llama la atención y pues nuestra atención pues es muy fácil que se vea influenciada por todo lo que está a nuestro alrededor. Y pues también tenemos ciertos lapsos de tiempo de atención, no podemos estar atentos todo el tiempo a todo, sino que de repente nuestra misma mente como que ¡fum! Se va, pero es normal. La cosa es como detectarlo rápido para poder volver a regresar pues nuestro foco de atención a lo que se supone que nos interesa o lo que queremos poner atención. Sí, Ok, como, maestra. como darte cuenta cuando nos estamos yendo, cuando estamos pensando en otra cosa, como para otra vez regresarnos. No dejar tanto que la idea se vaya o que nuestra atención se vaya en otra cosa, sino que ya nos demos cuenta, entonces otra vez a regresar a lo que estábamos. Ok. Ok. Bueno, entonces el área de Wernicke, ¿de qué se encarga? Sí. Ese está, bueno, está en el lóbulo temporal y es cerca del área auditiva y para entender el lenguaje escrito y hablado, creo. Se conecta con el lóbulo temporal, como decíamos, que almacenan memorias, incluyendo vocabularios. Así es, tal cual. Tal cual, sí, así no lo memoricé, maestra, lo vi. Okay. Pero está bien así como nos dice, porque de esa manera yo pienso que sí avanza, fue buen punto. Sí, yo también me acuerdo, o sea, cuando vi estas áreas, el área de Wernicke y el área de Broca, pues las vi mucho tiempo, las estudié mucho tiempo, siempre se me confundían, no me las grababa. Pero yo, o sea, como que lo que pensé fue que Wernicke tiene muchas E en el nombre y como que lo relaciono con comprensión y comprensión también tiene una E y como que Wernicke y comprensión y Broca, el área de Broca tiene una A como de articulación. Que así lo empecé a asociar de que a Wernicke, comprensión, En comprensión. Ajá. Broca, articulación. Y ya más. Y pues ya el área de Wernicke de que, pues tiene que ver con la comprensión y cómo comprendo las cosas, pues normalmente pues escuchándolas. O bueno, también se puede leer y estar comprendiendo.
bueno, Maestra, ahorita bien. me recordó, yo también le digo, soy mala para memorizar. Yo las placas de los carros de mi hija, me dice, de los números sí me acuerdo perfectamente. Es 55, 81, 50, 81. Sí, ¿por qué no se te olvidan? Le digo, 50 por la edad que quisiera tener y 81 a la edad que quisiera llegar. Así como está usted asociando, así dije, buscar esa asociación. Sí, y la verdad, cuando hacemos estas asociaciones es más fácil que nos aprendamos las cosas, porque si de plano no la asociamos con nada, pues va a ser difícil que se nos quede grabado. Pero si lo relacionamos con algo que ya sabemos, puede ser que ahí como que se junte más la información, o lo que decíamos de la sinapsis, de que hay muchas sinapsis que ya tenemos, mucha información que ya está ahí conectada, que ahí está. O sea, neurona y neurona está comunicando algo, está la sinapsis formada, pero cuando llega nueva información a reforzar esa sinapsis, pues es más fácil que trabaje con una sinapsis, una comunicación de entre neuronas que ya está, o sea, que ya existe, a que se haga una nueva. Ok, bien. Gracias, maestra. Gracias a usted. Y bueno, para tareas en casa hay una lectura. Una se llama El cerebro y el lenguaje, que viene relacionado pues a lo que vimos en toda esta clase, también el lenguaje en la EA, en la enfermedad de Alzheimer. También hay una lectura de El desierto del Sahara. Ay, no la encuentro. Maestra, ¿en qué páginas están? Perdón. Bueno, este módulo tiene varias lecturas, pero están desde bueno, en el 104 empieza lo del lenguaje, en la 106 viene lo de lenguaje y enfermedad de Alzheimer, en la 106, luego en la 110 viene también el lenguaje y la enfermedad de Alzheimer, pero más, más detallado. O sea, la primera lectura era más lo que vimos ahorita. Sí. Luego en la 116 viene también el cerebro y el lenguaje. Sí, bien, bien, gracias. En la 121 viene lo de El desierto del Sahara, que es una lectura y tienen que responder con verdadero o falso algunas cosas que dice ahí. Ok. Completar unas frases y vienen más lecturas. Este módulo trae varias lecturas. Hay varias lecturas, sí, es cierto. Es que yo me estaba así en prontito, en cortito, ¿no? Es hasta la 127. Ajá. Ah, pues sí, es todo el módulo 7, así es. Viene el loro y su jaula, la tortuga y la liebre. Ya. El mago orgulloso. Sí, vienen varias lecturas. Son cortitas, pero quizá la letra está un poquito chiquita, entonces parece que es mucho, pero... Maestra, se me figura con la nieta cuando les hace a uno las lecturas de comprensión, ¿sí? Sí. Sí, pues sí son así porque al final vienen con contestar con verdadero. Con preguntas. Jesús, bueno, trabajaremos. Que bueno, que claro, las últimas lecturas, la del desierto del Sahara y la del oro y su jaula son importantes, pero sí me interesa más que lean las que tienen que ver con el lenguaje, el cerebro, la enfermedad de Alzheimer. O sea, quizá empezar por esas, mantengan más su atención en esas y en esas saber si sí hay dudas, si hay comentarios, si hay algo que... Sí, o sea, si algo no les queda claro, es mejor que lo pregunten para platicarlo ahorita y que no se vayan con la duda. O ahorita con lo que hemos visto, no se tiene alguna pregunta, comentario. Maestra, ¿qué cree que me enganché en el cuadro? Donde dice de los puntos, cuántos cuadros y cuántos palillos quito. Dije, ay, no, eso no lo puedo resolver. Está muy complicado. Está en la página 108. Retos para el cerebro.
Me precia de ser sí hábil para, por ejemplo, la sopa de letras, encuentra el león en unos elefantes, así cosas de esas, pero aquí sí estoy totalmente perdida. Y son retos, definitivamente, son Tal retos. cual, reto para el cerebro. Ujú. O también puede intentar calarle si tiene palillos en su casa, acomodarlos así. Hacerlo, ajá, hacerlo, sí, es lo que pensé. Sí, y ver cómo puede acomodarlos de esa manera. O si no tiene palillos, pues no sé, alguna otra cosita, lápices, colores, palitas Brasil. de hoja. Ajá. A lo mejor es más fácil si lo vemos visualmente que si lo vemos ahí en la hoja y lo imaginamos. O dibujando. Ujú. También puede. También, Ujú. bien, me da risa, en lo que me detengo. Es que, como dice usted, es un reto para el cerebro. Supone que no tiene que ser fácil. No. Okay. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si nadie tiene preguntas o comentarios, yo sí a las mamás les deseo un feliz día mañana, o si tienen Estamos mudas, maestra. festejar también, ojalá la pasen muy bonito, festejadas, festejando a su mamá. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra, muy amable. Muchas lecturas, mucha tarea. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Muy Gracias, interesante maestra. todo. Felicidades a todas las Y ahí mamás. estamos. Felicidades, Muchas gracias mamás. igualmente, compañeras. Compañeras. Aunque dicen que el Gracias. feliz día de las Gracias, madres es todos profesora. los días. Gracias, maestra. Hasta el próximo Gracias, viernes. Muchas gracias. Felicidades a todas las mamás. Gracias. Por su nuevo look. Bonito fin. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, maestra. Adiós.